Las llamas de la discordia se encienden entre Estados Unidos y Honduras, y al centro de esta tormenta política se encuentran dos figuras de peso: Donald Trump y Xiomara Castro. El expresidente estadounidense, conocido por su retórica incendiaria y su postura inquebrantable, ha lanzado un mensaje directo y sin filtros a la mandataria hondureña. Quédate quieta. Tus amenazas no me intimidan. Tú y tu gobierno no son competentes para mí. Estas palabras, que resuenan como un golpe seco en el tablero geopolítico, han dejado claro que la Casa Blanca, incluso fuera del mandato de Trump, no cederá ni un milímetro ante las presiones de la administración de Castro. En el ojo del huracán se encuentran las bases militares estadounidenses en territorio hondureño, un punto de fricción que ha encendido los ánimos en Tegucigalpa. Xiomara Castro, en su intento de reafirmar la soberanía nacional, ha exigido la salida de las tropas norteamericanas, alegando que la presencia militar en Palmerola es una intromisión inaceptable. Pero Trump, con su tono desafiante, ha destrozado cualquier ilusión de negociación. Tus amenazas no nos hacen ni cosquillas, nuestras bases militares se quedarán ahí, quieras o no. Con estas palabras, el magnate dejó claro que, desde su perspectiva, Honduras no tiene el peso suficiente para desafiar la influencia de Washington en la región. Xiomara Castro abogó por un diálogo constructivo con la nueva administración de Trump, evitando represalias contra los migrantes hondureños, quienes aseguró hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Toda esta controversia ha despertado la duda en torno a cuántas bases militares tiene Estados Unidos y dónde están. Según el informe del Conflict Management and Peace Science Journal, Estados Unidos cuenta con unas 254 bases e instalaciones militares repartidas por todo el mundo, en las que habría 173,000 tropas activas. Con 42 bases en su territorio, Japón es la nación con más instalaciones militares de Estados Unidos en su territorio, mientras que Alemania es el país europeo que en mayor cantidad de bases estadounidenses alberga. El cruce de declaraciones ha encendido las alarmas en el continente. Mientras Xiomara Castro intenta consolidar una postura más independiente y soberana, Washington observa con recelo cualquier intento de acercamiento con potencias como China o Rusia. La sombra de la Guerra Fría parece revivir, con Trump funcionando como el eterno guardián de los intereses norteamericanos en Centroamérica. Desde la oposición hondureña, los señalamientos son contundentes. El país no está en condiciones de desafiar a Estados Unidos, y un conflicto con la potencia mundial podría acarrear severas consecuencias económicas y políticas. Las tensiones entre Trump y Xiomara Castro son solo el reflejo de una lucha más profunda por el control geopolítico en el Istmo. ¿Está Honduras realmente preparada para enfrentar el pulso con Washington? ¿O esta disputa no es más que un choque entre una superpotencia y un gobierno que intenta marcar su propia ruta sin medir las consecuencias? Lo único claro es que, en este juego de titanes, cualquier paso en falso podría cambiar el destino de la nación que atracha para siempre. La trágica muerte del ambientalista Juan López ha encendido una mecha que amenaza con derrocar el delicado equilibrio político en Honduras. En un contexto electoral convulso, el asesinato de un defensor del ambiente se ha transformado en el epicentro de un escándalo de dimensiones insospechadas, en el que el nombre de Adán Funes resuena con fuerza. Las acusaciones se amontonan y apuntan a una red de complicidades que involucra a políticos hondureños y figuras de alto nivel en Estados Unidos, desatando una tormenta mediática que promete revolucionar el escenario nacional. El conflicto se agrava al conocer la histórica rivalidad entre Juan López y Adán Funes, este último un político de la zona de La Guan, quien ha sido señalado públicamente por su presunta implicación en la trama. Fuentes cercanas al caso insinúan que la actitud defensiva de Funes no es más que un intento desesperado de desviar la atención de las verdaderas raíces del crimen. Según estos planteamientos, el asesinato del ambientalista podría tener trasfondos mucho más oscuros, en los que el interés político y las viejas disputas personales se entrelazan en una maraña de intrigas y represalias. Yo creo que no hay que desvincular lo que está pasando del contexto político electoral que está viviendo el país, que pareciera que todo lo arrastra a esas posiciones. Y siendo que el señor Adán Funes, pues es un político de la zona de La Guam, pero además que tenía una disputa permanente, histórica con el compañero Juan López, pues hoy aparezca en escena este tema. Yo creo que es importante que en medio de todo lo que se plantee en medios de comunicación, volver a la responsabilidad que tiene el ente dedicado a la persecución penal en Honduras. La investigación, ahora en manos del Ministerio Público, ha avanzado de manera significativa al imputar a 3 personas como autores materiales del crimen, mientras la autoría intelectual, la mente detrás de este espantoso suceso, sigue siendo un enigma. Con la solicitud de auxilios internacionales a Costa Rica y Estados Unidos, las autoridades demuestran que no se escatimarán esfuerzos para desentrañar la verdad.
La presión aumenta a medida que representantes del bufete de defensa de Juan López y el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes exigen resultados concretos, reclamando una justicia que ponga fin a la impunidad que ha marcado el Bajo Aguán durante años. En medio de este torbellino de acusaciones y defensas, el clamor por justicia se vuelve ineludible. La ciudadanía hondureña, la familia del fallecido y las organizaciones comprometidas con la defensa del territorio exigen una investigación transparente y rigurosa que desmantele las estructuras criminales que operan impunemente. La muerte de Juan López no puede quedar en el olvido. Es el grito silenciado de un pueblo que lucha por la verdad y la justicia, un llamado urgente a erradicar la corrupción y los oscuros intereses políticos que amenazan el futuro de la nación. En una declaración explosiva que ha sacudido el panorama político, Mel Zelaya afirmó sin tapujos que no hay ningún miembro de su partido que no ha sido acusado de narco, desatando una tormenta de acusaciones y controversias. Con una retórica incendiaria, Zelaya denunció un entramado de corrupción que habría manchado a todo su bando, dejando entrever un oscuro panorama en el que los vínculos con el narcotráfico parecen ser moneda corriente. Sus palabras, pronunciadas en un ambiente cargado de tensión, han polarizado a la opinión pública y han avivado el fuego de una crisis interna que amenaza con derrumbar la imagen de un partido ya cuestionado. Sin embargo, la administración Trump ha respondido con contundencia, desmintiendo la acusación y afirmando que la realidad es muy diferente. El expresidente Manuel Zelaya Rosales envió un mensaje a la oposición política del país en referencia a la extradición. Ayer viernes 21 de febrero el exmandatario estuvo en Olancho en un evento político de la precandidata presidencial del oficialismo Rixi Moncada. En declaraciones a un medio de comunicación local, Zelaya Rosales habló brevemente sobre el reciente acuerdo para la reanudación del tratado de extradición con Estados Unidos. ¿Hay algún miembro de Libre acusado?, preguntó el expresidente ante las interrogantes. Y preguntó nuevamente, ¿hay alguno condenado? ¿Quiénes están en Nueva York? El también coordinador de Libre aseveró que quienes le temen a la extradición son los opositores del gobierno de Xiomara Castro. Los que le tienen miedo a la extradición son los adversarios, apuntó el asesor presidencial. A ellos son a los que les están llevando, añadió Zelaya, en relación con la extradición de reconocidos políticos del Partido Nacional y Liberal vinculados al narcotráfico. Funcionarios cercanos a Washington han subrayado que existen numerosos miembros del partido en cuestión que jamás han enfrentado acusaciones relacionadas con el narcotráfico, calificando las declaraciones de Zelaya como una exageración política destinada a desviar la atención de problemas de mayor envergadura. Este enfrentamiento verbal entre retóricas tan opuestas se ha convertido en un campo de batalla mediático, donde cada afirmación cobra un peso que podría definir el rumbo de futuras investigaciones y reconfigurar el escenario político. Yo ya lo he reiterado en infinidad de oportunidades. De hecho, hemos recibido hace un par de semanas un par de solicitudes de extradición para dos criminales comunes ligados, creo, a uno al tráfico de fentanilo y otro de tráfico de cocaína, que ya han sido pasadas a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos pasado cerca de casi 40 solicitudes de extradición de inmediato. La instrucción